Buenas noches, hermanos. Hoy les traigo un video, hermanos, aquí donde quiero mostrarles dos ejemplos o dos parábolas, como ustedes le quieran llamar, pero aquí nos está hablando, hermanos, la palabra de Dios, como nosotros, cuando tenemos una buena posición o bastantes bienes o dinero, para en pocas palabras, y cómo debemos administrarlos, utilizarlos y qué debemos hacer para alcanzar el reino de Dios, porque si se acuerdan, pues también hay otras partes donde el joven rico que le iba hablando a Jesús qué tenía que hacer para entrar en el reino de Dios, pues le dijo cumple los mandamientos y todo eso, y el joven rico contestó con mucho gusto, con mucha fuerza, que dijo que él ya todo eso lo había cumplido desde pequeño, pero el Señor le dijo, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico se quedó muy triste, pues era un hombre que tenía muchos bienes y no quiso repartir su dinero. Y así tendrás, le dijo, un tesoro en el cielo. Pero ese joven rico se fue triste, muy triste por lo que le dijeron. No quiso hacer lo que Jesús le dijo. Y también, si se acuerdan, la historia de Job, también fue un hombre rico, pero ese hombre pues no, con sus riquezas no se condenó, o sea que hizo la voluntad de Dios, aunque tenía muchos bienes, y pues hizo la voluntad de Dios, y debemos de aprender. Es un bonito ejemplo la historia de Job, hermanos, en lo que está en el Antiguo Testamento, pero es un gran ejemplo para nosotros, para los que tienen muchos bienes o riquezas aquí en este mundo. Y yo también digo que para nosotros los que pues tenemos poco, los de media, los de, como decir, de baja, o sea, los que no tenemos mucho, también es un gran ejemplo para todos, hermanos. Y yo les quiero compartir también en esta parte donde en Lucas 16, 19, como un rico también se vino condenando por tener muchos bienes. Ese tenía muchos bienes, pero ese condenó. Pero ¿por qué se condenó, hermanos? Porque pues Dios lo bendició con tantos bienes, y este rico pues esos bienes los guardó para sí mismo, y a pesar de que Dios le puso una prueba, le mandó un pobre hasta la puerta de su casa pidiéndole de comer, y ese rico pues de planamente no lo quiso ayudar, sino que hasta lo haya echado de su casa, de la puerta de su casa, y eso es un mal ejemplo para nosotros, y para que nosotros aprendamos, pues, como si tenemos bienes, aunque sea como decir nosotros, lo poco que tengamos, lo poco que Dios nos haya bendecido, hay que aprender a compartirlo, hay que aprender a compartirlo con nuestros seres queridos, y pues al que más lo necesita también, si nos sobra, hermanos. No hay que ser como estos ricos que se agarraron los bienes que tenían. Si ustedes se ponen a analizar, hermanos, esos bienes de esta tierra, pues tarde o temprano se van a acabar, se van a destruir, polvo se van a volver. Incluso nosotros también nos vamos a volver polvo. ¿Y para qué queremos esos bienes acumulados aquí en la tierra? Mas Jesús les está diciendo, hagan un tesoro en el cielo. Pero ¿cómo vamos a hacer un tesoro en el cielo? Apenas que yo mande mi dinero para arriba. No, hermanos, haciendo el bien, practicando la misericordia de Dios. Así es como te construyes un tesoro en el cielo, ayudando al que más lo necesita, al pobre, al necesitado. Así es como nosotros vamos a conseguir un tesoro en el cielo, por la gracia de Dios, hermanos. Hay que pedirle la gracia a Dios de hacer obras buenas por medio de su Espíritu, hermano, porque por uno mismo jamás va a ser una buena obra. Hay que pedirle la gracia a Dios, hay que hacer una buena conversión para que Dios nos enseñe esas cosas. Este versículo, miren, este es ejemplo en Lucas 16, 19, hermanos. Fíjense cómo este rico se condenó. Fíjense, dice: había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre
llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamberle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo, junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro. Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que a Lázaro recibió males, y ahora él encuentra aquí consuelo, y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes. Al nuestro, ni tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a parar en este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham replicó: Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convertirán. Ven, hermanos, aquí bien clarito, hermanos, este rico, cómo se condena era un hombre rico de muy buena posición y tenía muchas riquezas. Pues se dice que se daba buenos banquetes y se vestía con ropa finísima. Pues yo pienso que es lo mejorcito de aquel tiempo. Y pues este rico, Dios le puso la prueba hasta la puerta de su casa. Le mandó a Lázaro, un pobre, que en esos tiempos pues hay muchos también, y Dios nos pone. Le mandó hasta la puerta de su casa y deseaba comer las cosas que se caían. Pero ese rico ni siquiera se compadeció de darle de un plato de comida o un vestido, qué sé yo, ¿verdad? Algo.
Esa era la prueba que le estaban poniendo, hermanos, pero pues no, lamentablemente este rico no hizo nada por este pobre. Al contrario, yo creo que lo echaba, hasta lo había sacado, le tenía miedo de acercársele, pues porque pues estaba enfermo y agoso, y hasta los perros iban y le lambían las heridas, hermanos, y pues en estos tiempos también estamos igual que este rico. Nosotros a veces en el camino donde pasamos, en la vida, en un camino, en la carretera o qué sé yo, miramos a un pobre en lugar que le demos lo poco que tengamos o lo que podamos, ¿verdad? Pero pues a veces no les damos nada y pues estamos actuando la verdad como este rico, hermanos, porque pues nosotros nos bendice Dios. También muchos oigo que tienen buenas posiciones, tienen buena casa, buenos carros, pero pues lamentablemente a veces Dios nos pone la prueba en el camino y no la entendemos. ¿Por qué? Porque estamos muy ignorantes, no entendemos los mensajes de Dios. Pero aquí está un buen ejemplo, hermanos. Si no actuamos diferente que este rico, pues nos vamos a venir condenando y nos vamos a venir cayendo donde, pues claramente este rico se fue al infierno, pues también el que se condena se va al infierno, hermanos. Hay que tener mucho cuidado pues con las cosas o las bendiciones que Dios nos da. Hay que compartirlas, no hay que ser tacaños, como dice el mundo. No hay que ser como dice la gente, pues tacaños, agarrados o como le llamen. Hay que compartir, hermanos, con nuestros seres queridos, con nuestros padres y hermanos, pues, y hay que darle al pobre lo poco que tenemos o lo que nos falta. Hay que hacer obras de misericordia, hermanos. No se les olvide, porque este ejemplo es para todos. También yo les quiero mostrar, hermanos, otra parte donde otra parte, ahí me pone la carta de Lucas 12 del 16 al 21. Fíjense también como otro rico que tenía muchos bienes y cómo pensaba por sí mismo y se vino condenando. Fíjense que lo diga la palabra de Dios, como lo dice, miren. Dice: a continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas. Y se dijo: haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todos mi trigo. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré: alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. En pocas palabras aquí está diciendo él, dice: tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. En pocas palabras aquí está diciendo: descansa, diviértete, toma, disfruta, diviértete, bailes y todo eso que vive según el mundo uno. Pero fíjense cómo le contestó el Señor, cómo le dijo. Les voy a repetir del 19, dice: entonces yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien.
Pero Dios le dijo, pobre loco. ¿Oyeron cómo le dijo Dios? Pero Dios le dijo, pobre loco, esta, mis, esta misma noche te reclamarán tu alma. ¿Quién, quién se quedará con lo que has preparado? Miren hermanos, aquí esta persona cómo se vino cómo se vino pues perdiendo, o sea, condenando, como decir, porque esta persona pensaba por sí mismo, yo tengo muchos bienes, tengo bueno, muchos bienes, hasta vez que dijo que tenía sus graneros muy pequeños, que no iban a caber sus cosechas, pues entonces dijo, yo las tumbaré y haré otras más grandes y como allí guardaré mis cosechas. Y habló consigo mismo, descansa, diviértete, come, juega o lo que sea. Quiso decir, disfruta la vida con mujeres, con alcohol, con todas esas cosas, lo que el mundo ofrece. Diviértete, tienes muchos bienes para muchos años. Pero además no pensaba que en ese momento habían de pedir su alma. ¿Y qué le dijo Dios? Pobre loco, pobre tonto, ignorante. Esta noche van a reclamar tu alma. ¿Y para quién será todo lo que tú guardaste en estos graneros? ¿Para quién será? Así pasa así pasa con cualquier persona que sea de nosotros, hermanos. Este es un ejemplo. Que así pasará con muchos de nosotros. Para todo lo que guardamos para nosotros mismos. Ni siquiera nos compadecemos por los pobres de ayudarlos. Esta persona le vino pasando así porque pensó por sí mismo. Pero sin embargo, él hubiera dicho, Dios me ha bendecido con muchos bienes, muchas cosechas. Ahora, Señor, yo te pido me ayudes a compartirlas. ¿Con quién voy a compartir estos muchos bienes que tengo? Porque para mí pues son muchos. Hay muchas personas que tienen muchas bendiciones de Dios económicamente, pero no se les conmueve ni un poquito el corazón de ayudar a un pobre que les ponen en el camino, de ayudar a sus padres. A veces muchos estamos aquí lejos y nuestros padres están allá. Hay que se la pasen como puedan. A veces así pensamos, a veces nosotros aquí en este mundo, en este país, mayormente en Estados Unidos, nosotros andamos trabajamos, obtenemos nuestros bienes, pero a veces los malgastamos, hermanos, en vicios, en alcohol, drogas, o qué sé yo, mujeres, o bailes, o lo que sea, hermanos, pues lo gastamos en cosas inútiles, que esos no nos van a ayudar. El día que partamos de aquí, todo eso que nosotros hayamos hecho, no nos van a ayudar el día que partamos aquí hacia a la presencia de Dios. Al contrario, esas cosas nos van a llevar a la muerte. Lo que nos va a ayudar ante Dios es hacer obras de misericordia, practicar el bien con los bienes que Él te da, con los dones. Porque eso sí, te van a ayudar el día que partas de aquí, hermanos. Porque si tú, imagínate, tú ganas tu dinerito, ganas con tu trabajo, y tú lo poco que ganas, lo que te sobra, que le pertenece al pobre o al necesitado, te lo gastas en alcohol, te lo gastas en mujeres, en lo que sea, ¿verdad? Pero pues jamás ayudaste a un necesitado. Incluso tus hijos, a veces tú te dedicas a la tomadera, tus hijos no los atiendes, tus hijos los descuidas, no les compras lo que necesitan, y pues eso es pensar por ti mismo, porque en vez de que tú gastes esos bienes ayudando a tu familia, a tus hijos, a tus padres, al pobre, al necesitado,
pues lamentablemente nos va a venir pasando como estos ejemplos. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado de malgastar los bienes, o sea, las cosas que Dios nos manda, las cosas que nos bendice. Hay que tener cuidado de dónde las gastamos, porque lamentablemente el día que partamos de este mundo, si no hicimos nada de lo que Dios nos está pidiendo a través de su palabra, cuando ya estemos allá vamos a querer volver aquí para hacer lo correcto, pero ya va a ser demasiado tarde. Por eso la palabra de Dios, los sacerdotes, misioneros, laicos, predicadores, nos están hablando aquí de la palabra de Dios, de lo que Dios nos está pidiendo, y nosotros a veces no los escuchamos porque no creemos, o porque no tenemos tiempo, o porque tenemos mucho trabajo, y pues así nos la vamos llevando. Ni siquiera vamos a misa, ni siquiera nos acercamos a comulgar y a las cosas de Dios. Nos olvidamos, ni siquiera el domingo vamos a misa. ¿Por qué? Porque andamos perdidos, extraviados en la fe. Y pues eso es muy grave, hermanos, porque la palabra de Dios ya lo dice, pues muy clara, que si uno nunca, como decir, no come de su cuerpo y no bebe de su sangre, pues no tendrá vida en él. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque esta palabra de Dios es cierto. Es una, como decir, es testimonio, da de testimonio de nuestro Dios, de nuestro Salvador, porque si nosotros ignoramos esta palabra, el día que muéramos de aquí vamos a querer regresar para leer y hacer el bien y practicar la misericordia y hacer las cosas de Dios, pero va a ser demasiado tarde. Ya no tendremos oportunidad. Allá con el juez ya nos va a dar nuestro pago. Y ya lo dice en otra parte, que pues desde aquí ponte de acuerdo con tu adversario, porque si no vas a llegar al juez y el juez te va a entregar al guardia y el guardia te va a encerrar y no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, hermanos. Eso es lo que está queriendo decir, es que nosotros eso es lo que significa que mientras vivamos aquí en este mundo, en esta tierra, hermanos, hay que componer nuestra vida, hay que enderezar nuestro camino, hay que abandonar el mal, el pecado, hermanos, y volver a Dios, hacer las cosas de Dios, hay que hacer el bien, porque si no nos alejamos del pecado, pues nos va a venir pasando lo mismo. Porque el pecado, nadie va a entrar al cielo con pecado. Dios aborrece el pecado, no al pecador. Lo que quiere nuestro Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reflexionemos y le pidamos perdón, y Él perdona todo, cualquier pecado aquí. Solo hay uno que no perdona, pero cualquier pecado que nosotros aquí hagamos sin conocimiento, por ignorancia, pues Él lo perdona, hermanos. Él es muy misericordioso, es bueno, como dice mucha gente, es muy bueno, todo amor, todo misericordia, pero también recuerden que es un juez. Y hay que prepararnos desde aquí, en esta tierra, de esta vida, para partir de aquí en este mundo y tener ese encuentro con Jesús en su justicia. Porque si no, lamentablemente, si vamos muy cargados de pecados, de adulterios, pues nos va a dar duro, porque el juez de Dios es justo. Él no te dará nada por Él mismo. Él va a darle a su pago cada quien, hermanos. Por eso portaos bien aquí en este lugar. Aquí hay que portarnos bien, porque si no, nos va a ir de la patada, hermanos. Y allá donde ese rico cayó, no se siente nada bonito. Ahí está hablando de lumbre, de llamas que le atormentaban. Escucharon esa palabra. Si no, vuelvan a repetir el video, que es lumbre donde está sufriendo, donde está ese tormento, que era tan fuerte que no deseaba ni que sus hermanos fueran a caer ahí. Por eso mandaba a Lázaro que viniera a dar su testimonio en esa tierra, para que sus hermanos no fueran a caer ahí. Pero pues, ya estaba muerto Lázaro también, pero estaba con Abraham. Él sí entró en el reino de Dios.
Y ese rico no se había condenado al infierno, fíjense, cómo imploraba, intercedía por sus hermanos, porque él sabía que sus hermanos cómo eran. Por eso le pedía a Abraham que mandara a Lázaro para que no cayeran ahí, hermanos. Hay que componer nuestra vida ahorita que estamos vivos aquí en este mundo, porque ya que partamos, hermanos, ya no vamos a tener tiempo, ya no va a haber misericordia, allá ya vas a recibir tu pago merecido. Tu pago merecido, o sea, tu castigo merecido. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, la palabra de Dios es cierta y yo les quise compartir este video, hermanos, para prevenirlos, informarlos. Hay que hacer la lucha lo posible, hay que pedirle la gracia a Dios que nos ayude a cambiar desde aquí en esta vida, porque va a ser duro el castigo cuando si se muere uno en pecados mortales. Y yo les deseo lo mejor, hermanos, cuídense mucho, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los proteja, que Dios los lleve por un buen camino. Hasta luego, hermanos, cuídense, amén.